Niña interrumpe la cena y grita, «Él es el padre». La madre entra en pánico y llama al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas del hogar de los Sullivan, proyectando largas sombras sobre la mesa del comedor, donde la familia se reunía para su cena del martes. Margaret Winters observaba desde su extremo de la mesa cómo su hija Claire colocaba cuidadosamente la cacerola humeante en el centro, sus movimientos precisos pero de alguna manera distraídos. «Emily, cariño, bocados más pequeños, por favor». Robert Sullivan le recordó gentilmente a su hijastra de 6 años, quien atacaba su panecillo con entusiasmo. Sus amables ojos se arrugaban en las esquinas mientras sonreía a la pequeña de coletas doradas y un diente frontal faltante. Margaret observaba la escena con la atención silenciosa que se había convertido en su marca registrada desde que se mudó a la casa de huéspedes tras el fallecimiento de su esposo. Había algo en el aire esta noche, una tensión que no podía nombrar exactamente. Claire había estado olvidando cosas últimamente, cosas pequeñas al principio, donde había puesto sus llaves, citas que había hecho, pero ayer había llamado a Emily por un nombre diferente antes de corregirse rápidamente. «¿Más patatas, mamá?» La voz de Claire sacó a Margaret de sus pensamientos. «Gracias, querida», respondió Margaret, notando cómo las manos de su hija temblaban ligeramente mientras servía la comida. Robert, un respetado profesor de historia en la universidad local, estaba discutiendo el progreso de sus estudiantes con el proyecto del semestre de primavera. «Creo que la sociedad histórica quedará impresionada con él. Es el papá». La voz de Emily cortó la conversación como un trueno. El comedor quedó en silencio. 3 pares de ojos adultos se volvieron hacia la pequeña que señalaba directamente a Robert, su pequeño dedo sin vacilar. «¿Qué dijiste, cariño?» La voz de Claire se había tensado, su rostro repentinamente pálido. «Él es el papá», repitió Emily con la certeza que solo los niños poseen. «Eso es lo que dijiste, mami, por la noche cuando estabas llorando». El tenedor de Robert repiqueteó contra su plato. «Emily, ¿qué quieres decir?» Los dedos de Margaret se tensaron alrededor de su servilleta, sus nudillos volviéndose blancos. Lo dijo como si estuviera repitiendo algo que escuchó. Otra vez. El pensamiento se formó claramente en la mente de Margaret mientras recordaba otras frases extrañas que Emily había repetido recientemente. Claire se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera. «Emily, es suficiente, ve a tu habitación, por favor». «Pero mami, tú dijiste...» «Ahora, Emily». La voz de Claire se quebró con una emoción que Margaret no pudo identificar. Mientras Emily se deslizaba de su silla, con la confusión grabada en sus pequeñas facciones, Margaret captó la mirada de total desconcierto en el rostro de Robert. No era la expresión de un hombre culpable, sino de alguien completamente sorprendido. «Claire, ¿de qué está hablando?», preguntó Robert, con voz apenas por encima de un susurro. Claire no encontraba su mirada. «No lo sé. Debe haber malentendido algo». Pero Margaret vio algo parpadear en el rostro de su hija. Reconocimiento, luego miedo, luego vacío. Antes de que Claire se diera la vuelta para seguir a Emily escaleras arriba, dejada a solas en la mesa con su yerno, Margaret rompió el pesado silencio. «Robert», dijo en voz baja, «creo que necesitamos hablar sobre lo que ha estado sucediendo en esta casa». El reloj en la pared marcaba ruidosamente, señalando el momento en que todo cambió para la familia Sullivan. El día siguiente trajo cielos despejados pero una atmósfera pesada al hogar de los Sullivan. Margaret estaba sentada en la mesa de la cocina con su té matutino, observando a Robert reunir su maletín y papeles para el trabajo. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de una noche sin dormir. «Deberías quedarte en casa hoy», sugirió Margaret suavemente.
Date tiempo para procesarlo. Robert negó con la cabeza. Tengo conferencias que dar, además, añadió, enderezando su corbata con dedos que no estaban del todo firmes. ¿Qué les diría? ¿Que mi hijastra me acusó de... ¿De qué exactamente? Todavía no entiendo qué pasó anoche. Margaret eligió sus palabras cuidadosamente. Emily está repitiendo algo que escuchó. La pregunta es, ¿por qué Claire diría algo así? Antes de que Robert pudiera responder, Claire entró en la cocina, con el cabello recogido apresuradamente, los ojos hinchados de llorar, o por falta de sueño. Quizás ambos. Robert, ¿podemos hablar? Preguntó con una voz apenas audible. Iré a ver a Emily, ofreció Margaret, disculpándose mientras notaba silenciosamente cómo las manos de Claire temblaban al servirse café. Arriba, Margaret encontró a Emily organizando sus muñecas en un círculo en el suelo de su habitación. La pequeña levantó la mirada con ojos inocentes que no revelaban comprensión del caos que había desatado. «Abuela, ¿estoy en problemas?», preguntó, aferrando su muñeca favorita. Margaret se sentó en el borde de la cama. «No, cariño, pero necesito preguntarte algo importante. Esas palabras que dijiste durante la cena sobre que Robert es el papá, ¿dónde escuchaste eso?». Emily inclinó la cabeza, considerándolo. «Mami lo dice a veces, cuando olvida cosas». Volvió a sus muñecas, organizándolas en un nuevo patrón. «Esta está olvidando otra vez», dijo, sosteniendo una muñeca con cabello rubio como el de Claire. Entonces, necesita su libro especial para recordar. Margaret sintió un escalofrío, a pesar de la cálida mañana. «¿Qué libro especial, Emily?». «El que mamá escribe cuando tiene miedo de olvidar». Emily hizo bailar a la muñeca. «A veces mami me llama Sara cuando está cansada». «¿Sara?». El nombre era desconocido para Margaret, pero algo en él tiraba de su memoria. Cuando Margaret regresó abajo, encontró la cocina vacía. A través de la ventana, vio a Robert sacando su auto del camino de entrada, mientras Claire estaba de pie en el porche, con los brazos envueltos alrededor de sí misma a pesar del calor primaveral. Mientras Robert se alejaba, la señora Patterson de la casa de al lado se acercó con el pan de plátano que traía cada domingo, excepto que esto era jueves. Los ojos de la mujer mayor se movieron nerviosamente hacia Claire, luego de regreso a su canasta. «Buenos días», llamó Claire, intentando normalidad. La señora Patterson asintió rígidamente. «En realidad estoy bastante ocupada hoy», dijo, colocando el pan en la barandilla del porche en lugar de llevarlo a la puerta como de costumbre. «Quizás en otra ocasión». Se retiró rápidamente, mirando hacia atrás una vez con una expresión que mezclaba sospecha con algo más. Lástima, quizás. Margaret observó cómo el rostro de su hija se desmoronaba al darse cuenta. Los rumores ya habían comenzado a esparcirse. Claire se volvió, sobresaltada al ver a su madre observando. «Todos se volverán contra él», susurró. «Y él no hizo nada malo». «Entonces, ¿por qué Emily diría algo así?», preguntó Margaret tranquilamente. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. «No lo sé», dijo, pero algo en su voz hizo que Margaret se preguntara si eso era completamente cierto. Esa tarde, cuando Margaret revisó el botiquín de Claire buscando aspirinas, encontró un frasco de medicamentos recetados empujado hacia atrás. Era para dolores de cabeza, fechado hace 6 meses, con un nombre que no reconocía. Dr. Miller. ¿Por qué Claire no había mencionado que había visto a un médico? El viejo álbum de fotos era más pesado de lo que Margaret recordaba. Lo había encontrado mientras buscaba respuestas en las polvorientas cajas almacenadas en el armario de su casa de huéspedes. Cajas que había traído cuando se mudó tras el fallecimiento de Henry. Dentro, había instantáneas de la infancia de Claire, momentos que Margaret había capturado, pero, mirándolos ahora, no había estado completamente presente. Una foto en particular llamó su atención. Claire en su 8º cumpleaños,
sentada sola en una mesa con un pequeño pastel, una vela, un plato, un tenedor. ¿Dónde había estado Margaret? Trabajando, probablemente. Siempre trabajando después de Mina. Que Henry muriera, tratando de mantenerlas a flote económicamente. El recuerdo emergió como una burbuja desde aguas profundas. Mamá llegará pronto a casa, cariño. Margaret había prometido por teléfono. Empieza sin mí si tienes hambre. Cuando finalmente llegó a casa, exhausta por un turno doble, encontró a Claire dormida en la mesa. Su rostro presionado contra sus brazos doblados, el pastel apenas tocado. Una tarjeta casera estaba junto a él. Para mamá, te guardé un trozo. Margaret cerró el álbum, con el pecho oprimido. ¿Realmente había estado tan ausente? ¿Cuánto se había perdido? Un golpe en su puerta interrumpió estas dolorosas reflexiones. Claire estaba allí, luciendo insegura. Robert se quedará en casa de un colega por unos días, dijo, girando su anillo de bodas. Piensa que es mejor hasta que las cosas se calmen. Margaret asintió, notando cómo la mirada de Claire se desviaba ligeramente hacia la izquierda, nunca encontrando sus ojos completamente. Entra, hablemos. Mientras Claire se acomodaba en el pequeño sofá, Margaret sacó una caja de té y 2 tazas. Emily mencionó a alguien llamada Sarah hoy. ¿Quién es Sarah? El color desapareció del rostro de Claire. ¿Qué? Ella. No conozco a ninguna Sarah. Margaret midió su respuesta cuidadosamente. Dijo que la llama Sarah a veces cuando estás cansada. La risa de Claire sonaba forzada. Los niños y su imaginación. Tal vez es de algún programa de televisión. Claire, dijo Margaret suavemente, encontré tu receta del Dr. Miller. Nunca mencionaste que habías visto a un médico por tus dolores de cabeza. Su hija se levantó abruptamente, casi derramando su té intacto. ¿Revisaste mis cosas? Su voz temblaba de indignación, o quizás miedo. Estaba buscando aspirinas, explicó Margaret. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era nada, solo dolores de cabeza por estrés. Él dijo que probablemente era solo... Claire se detuvo repentinamente, presionando sus dedos contra sus sienes. ¿Solo qué? Solo estrés, u hormonas, o lo que sea que siempre culpan cuando no quieren buscar más. Profundamente. La amargura de Claire era palpable. Me recetó analgésicos básicos y me despachó. Margaret se acercó a su hija lentamente, como se acercaría a un animal asustado. Claire, encontré algo más también. Abrió el viejo álbum en una página que había marcado. Claire a los 16. Escribiendo intensamente en un cuaderno. Tus viejos diarios están en estas cajas. ¿Deberíamos mirarlos juntas? Podrían ayudarnos a entender lo que está pasando ahora. Claire miró la foto, su expresión ilegible. No recuerdo haber escrito ningún diario. Un escalofrío recorrió a Margaret. Escribías en ellos todos los días durante años. No, insistió Claire, retrocediendo hacia la puerta. Debes estar equivocada. Después de que Claire se fue, Margaret volvió a las cajas, buscando hasta que encontró un pequeño diario azul con un candado roto. Las entradas comenzaban cuando Claire tenía 15 años. Mamá está trabajando hasta tarde otra vez. Le conté sobre los extraños sueños donde no puedo recordar quiénes son las personas, pero realmente no escuchó. Los dolores de cabeza están empeorando. A veces imagino que tengo un padre diferente, uno que no nos abandonó. Lo llamo mi padre verdadero en mi mente. ¿Es eso una locura? Margaret pasó la página con dedos temblorosos, leyendo una entrada de varios meses después. Hoy olvidé dónde estaba. Solo por un minuto en el pasillo de la escuela. Todos parecían extraños. El doctor Kent dice que es solo ansiedad, pero ¿y si es algo peor? ¿Y si estoy rota como papá dijo que estaba la mamá de mamá? Margaret se quedó helada. Su propia madre, la abuela de Claire, había sido descartada como olvidadiza y excéntrica por la familia. Nadie había buscado ayuda médica para su comportamiento cada vez más confuso. Lo habían llamado
vejez, a pesar de que solo tenía unos 50 años. Afuera, Margaret escuchó a Emily cantando una canción infantil, su dulce voz flotando a través de la ventana abierta como un eco del pasado. Un pasado que, Margaret comenzaba a temer, podría estar repitiéndose de maneras que no había reconocido. Hasta ahora. Cerró el diario, la determinación reemplazando su culpa. Era hora de encontrar respuestas, para Emily, para Claire, y para la abuela cuyos problemas habían sido ignorados. Robert Sullivan estaba sentado en la sala de espera del Centro de Consejería Familiar Oak Ridge, con su maletín de Vintosi, cuero equilibrado sobre sus rodillas. La recepcionista lo había estado mirando con cautela desde que dio su nombre. Las noticias viajaban rápido en pueblos pequeños. ¿Profesor Sullivan? Una mujer con cabello plateado y ojos amables apareció en la puerta. Soy la doctora Sophia James. Por favor, pase. Dentro de su oficina, con sus paredes azul calmante y estanterías de libros infantiles, Robert se sintió fuera de lugar. Un hombre acusado de algo que ni siquiera podía comprender. Gracias por recibirme, dijo, acomodándose en una silla que parecía diseñada para alguien más pequeño. No sabía. ¿A dónde más acudir? La doctora James asintió. ¿Mencionó por teléfono que su hijastra hizo una declaración preocupante sobre usted? Robert explicó el incidente de la cena, la declaración de Emily, y las consecuencias. Amo a Emily como si fuera mía. He estado en su vida desde que tenía 3 años. No entiendo de dónde vino esto. La doctora James escuchó pensativamente. Los niños de la edad de Emily a menudo repiten frases que han escuchado sin entender su significado o impacto. Absorben el contexto emocional pero confunden los detalles. ¿Así que cree que escuchó a Claire decir algo? Es posible, respondió la doctora James. Pero hay otro aspecto a considerar. Los niños a veces crean narrativas para dar sentido a situaciones confusas. ¿Emily ha presenciado algún comportamiento inusual de su madre recientemente? Robert dudó. Claire ha estado olvidadiza, distraída, tiene dolores de cabeza y a veces parece confundida sobre pequeñas cosas. Pensé que era solo el estrés de su trabajo en la biblioteca. La doctora James tomó nota. ¿Y cómo se ha estado comportando Emily en la escuela? Su maestra llamó ayer. Emily ha estado contando historias que no tienen sentido, mezclando eventos reales con cosas que nunca sucedieron. Robert se frotó la cara. Debería haber notado que algo andaba mal antes. Mientras tanto, Margaret observaba a Emily jugando en el jardín trasero desde la ventana de la cocina. La pequeña había organizado sus muñecas en un círculo y les hablaba con diferentes voces. No, eso no está bien, le dijo Emily a una muñeca con cabello rubio como el de Claire. Estás confundida otra vez. Él no es ese papá, es este papá. Señaló otra muñeca que representaba a Robert. Margaret se acercó más a la ventana, esforzándose por escuchar. Está bien, continuó Emily, dando palmaditas a la muñeca Claire. La abuela te ayudará a recordar. Podemos hacer un libro especial. Un escalofrío recorrió a Margaret a pesar del cálido día primaveral. Emily estaba recreando algo que había presenciado. La confusión de Claire, su mezcla de pasado y presente. El teléfono sonó, sobresaltando a Margaret de sus observaciones. Señora Winters, soy Joanne Miller de la escuela primaria Oak Ridge. Soy la maestra de Emily. Me preguntaba si podríamos programar una reunión sobre algunas preocupaciones que tengo. Por supuesto, respondió Margaret. ¿Está todo bien? Emily ha estado contando historias. Ayer le dijo a la clase que su mamá a veces olvida quién es su papá, y se llamó a sí misma Sara durante el tiempo de juego. La maestra hizo una pausa. Dados los rumores que circulan, pensé que deberíamos hablar. Después de organizar una reunión para el día siguiente, Margaret colgó y regresó a la ventana. Emily ahora cantaba suavemente a sus muñecas, la misma canción de cuna que Margaret solía cantar a Claire.
La puerta principal se abrió, y Claire entró, luciendo exhausta. Colocó su bolso en el mostrador, luego lo miró fijamente. «Claire, ¿estás bien?», preguntó Margaret. Claire parpadeó rápidamente. «Yo... sí. Solo olvidé lo que estaba haciendo por un segundo». Sonrió débilmente. «¿Me perdí alguna llamada?». La maestra de Emily llamó. «Nos reuniremos mañana para discutir algunas preocupaciones». ¿Preocupaciones? La mano de Claire tembló, mientras se servía agua. ¿Sobre qué? Emily ha estado contando historias en la escuela. Sobre ti olvidando cosas. El vaso se deslizó de la mano de Claire, haciéndose añicos en el suelo. El agua se extendió por las baldosas como una acusación silenciosa. «No es nada», insistió Claire, arrodillándose para recoger los fragmentos de vidrio con dedos temblorosos. «Los niños exageran. Sabes lo imaginativa que es Emily». Margaret se arrodilló junto a su hija, tomando suavemente los pedazos de vidrio de sus manos antes de que se cortara. «Claire, mírame. Algo te está pasando, ¿verdad? Algo que has estado ocultando». Por un momento los ojos de Claire se aclararon, el miedo reemplazando la confusión. «Mamá», susurró, «a veces no sé qué es real». Afuera, Emily continuaba cantando a sus muñecas, sin darse cuenta de que las piezas de un misterio familiar se estaban uniendo. Lentamente. Un misterio en el que ella había jugado inocentemente un papel crucial. Margaret estaba sentada en la sala de espera del Dr. Miller, aferrando el expediente médico de Claire que había encontrado mientras limpiaba el despacho de la casa. Claire no sabía que lo tenía. Margaret no estaba, orgullosa de haberlo tomado, pero la desesperación había superado el decoro. La recepcionista llamó su nombre, y Margaret se encontró frente a un joven médico con ojos cansados y un comportamiento distraído. «Señora Winters, ¿en qué puedo ayudarla?». El Dr. Miller hojeaba papeles, apenas levantando la mirada. «Mi hija, Claire Sullivan, le consultó hace 6 meses por dolores de cabeza y problemas de memoria». Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Ah, sí. Le receté medicación estándar para migrañas. ¿Consideró otras posibilidades?». Margaret mantuvo su voz nivelada a pesar de su creciente frustración. La señora Sullivan presentaba síntomas típicos de estrés. Una madre trabajadora con dolores de cabeza y olvidos ocasionales. Se encogió de hombros. Problemas comunes para mujeres de su edad. ¿Y si un hombre hubiera reportado los mismos síntomas?, preguntó Margaret. Tranquilamente. El Dr. Miller finalmente la miró directamente. «Le aseguro que el género no influyó en mi diagnóstico. Mi madre tenía síntomas similares a la edad de Claire», continuó Margaret. «Fue descartada como emocional y olvidadiza. Años después, descubrimos que tenía demencia de inicio. Temprano». La expresión del doctor cambió. Esa información no estaba en el historial familiar de Claire. ¿Por qué ella no lo recuerda? Margaret se inclinó hacia adelante. «Doctor, creo que mi hija necesita pruebas neurológicas completas, no solo medicamentos para el dolor». Mientras Margaret salía de la clínica con una derivación a un neurólogo, sonó su teléfono. Era Robert. «Acabo de reunirme con la doctora James», dijo sin preámbulos. Ella cree que Emily podría estar repitiendo cosas que ha escuchado sin entender su significado. Claire ha mencionado alguna vez a alguien llamado Thomas cerca. ¿De Emily? Margaret se congeló en la acera. Thomas no, pero... dudó. Thomas era el nombre del padre de Claire, mi difunto esposo. Emily nunca lo conoció. Murió antes de que ella naciera. La doctora James piensa que Emily podría estar confundida sobre las figuras paternas. Claire podría estar mezclando pasado y presente, y Emily está repitiendo fragmentos de conversaciones. Margaret observó a una joven madre pasar, sosteniendo firmemente la mano de su hijo. «Robert, necesito contarte algo sobre el historial familiar de Claire». Esa noche, Margaret encontró una pequeña libreta escondida
en el cajón de la mesita de noche de Claire mientras buscaba más pistas. Dentro, con la letra de Claire, había notas simples. Escuela de Emily. Recogida a las 3 p.m. Robert alérgico a los mariscos. Mamá vive en la casa de huéspedes. No está de visita. Hechos básicos que Claire temía olvidar. En 1900. La última página había una sola línea que hizo que la sangre de Margaret se helara. Sarah no era real. No le cuentes a Emily sobre Sarah. Margaret cerró la libreta, su mano temblando. ¿Quién era Sarah? ¿Y por qué Claire se decía a sí misma que Sarah no era real? Fuera de la ventana del dormitorio, caía el crepúsculo. En el jardín de abajo, Emily jugaba con sus muñecas, su pequeña voz elevándose. No te preocupes, Sarah. Mami solo olvida a veces. La sala de conferencias de la escuela se sentía artificialmente silenciosa, mientras Margaret se sentaba junto a Claire, frente a la maestra de Emily. Y la consejera escolar. Una mujer con una chaqueta impecable se presentó como la señora Pearson de Servicios de Protección Infantil. Agradecemos que se reúnan con nosotros. Comenzó la señora Pearson, con un tono profesional pero frío. Dadas las circunstancias, necesitamos entender la situación hogareña de Emily. Claire agarró su bolso con fuerza. ¿Qué circunstancias, exactamente? Mi hija tiene una imaginación activa. La señora Pearson consultó su bloc de notas. Emily ha hecho declaraciones preocupantes sobre su vida hogareña. Le dijo a su maestra que mami olvida quién es papá y se ha referido a sí misma como Sarah múltiples veces. Margaret observó cuidadosamente el rostro de su hija. Al mencionar Sarah, Claire se estremeció casi imperceptiblemente. Los niños dicen todo tipo de cosas, respondió Claire, con la voz tensa. Emily ha estado viendo demasiados cuentos de hadas. La maestra de Emily, la señora Miller, habló suavemente. Emily es una estudiante maravillosa, pero últimamente ha estado confundida. Ayer, durante el tiempo de arte, dibujó lo que llamó las dos caras de mamá. Una sonriendo, otra llorando. Cuando le pregunté al respecto, dijo, a veces mamá es dos personas diferentes. Claire rió demasiado fuerte. Soy una madre trabajadora. Por supuesto que tengo días buenos y días malos. Señora Sullivan, intervino la consejera, no estamos aquí para juzgar. Estamos preocupados por el bienestar de Emily y el suyo. Mi bienestar está bien, espetó Claire, levantándose repentinamente. Esto es ridículo. Primero mi esposo es forzado a abandonar nuestro hogar por algo que mi hija malinterpretó. ¿Y ahora estoy siendo investigada porque Emily tiene imaginación? Claire, por favor siéntate, dijo Margaret suavemente, tocando el brazo de su hija. Claire se apartó bruscamente, pero no antes de que Margaret notara lo mucho que temblaba su mano. Nadie la está acusando de nada, aclaró la señora Pearson. Pero necesitamos establecer un plan de seguridad para Emily, mientras se investiga la situación con su esposo. Robert nunca lastimaría a Emily. La voz de Claire se elevó. Él es el único padre que ha conocido desde que... Se detuvo abruptamente, presionando sus dedos contra sus sienes. ¿Desde cuándo, señora Sullivan? Insistió la señora Pearson. Claire parecía confundida. Desde que Thomas se fue. Su voz vacilaba con incertidumbre. Margaret se congeló. Thomas era el padre de Claire, el abuelo de Emily, que había muerto años antes de que Emily naciera. ¿Quién es Thomas, señora Sullivan?, preguntó la consejera. Claire parpadeó rápidamente. Quise decir, no sé por qué dije ese nombre. La señora Pearson tomó nota. Nos gustaría que Emily se reuniera con nuestro psicólogo infantil, el Dr. Bennett. Mientras tanto, estamos recomendando visitas supervisadas para el señor Sullivan. Después de la reunión, Margaret guió a una temblorosa Claire al auto. Una vez dentro, Claire estalló en lágrimas. Piensan que soy una madre incompetente, sollozó.
Piensan que Robert es, y no lo es. ¿Por qué dije el nombre de mi padre? ¿Qué me está pasando, mamá? Margaret tomó la fría mano de su hija. Claire, escúchame. Hice una cita con un especialista para ti, el doctor Lawrence Gordon. Es un neurólogo. Claire miró fijamente a su madre. ¿Un neurólogo? ¿Crees que hay algo mal con mi cerebro? Creo, dijo Margaret cuidadosamente, que necesitamos respuestas, por el bien de Emily, y por el tuyo. El teléfono de Claire vibró con un mensaje de texto de Robert. La iglesia me pidió que no asistiera al servicio dominical esta semana. ¿Cómo le pasó esto a nuestra familia? Fuera de la ventana del auto, el patio de recreo de la escuela estaba vacío, excepto por una muñeca solitaria, olvidada en un columpio que se movía ligeramente con la brisa. El consultorio del doctor Lawrence Gordon tenía paredes forradas de diplomas y fotos familiares, un marcado contraste con la estéril sala de examinación del doctor Miller. El neurólogo estudió cuidadosamente el expediente de Claire, mientras Margaret se sentaba junto a su ansiosa hija. Señora Sullivan, comenzó, con voz suave pero directa, me gustaría realizar una serie de pruebas cognitivas hoy, seguidas de una resonancia magnética mañana. Sus síntomas me preocupan. Claire miró nerviosamente a Margaret. Mis síntomas son solo estrés y migrañas. Su madre mencionó episodios de confusión, uso de nombres incorrectos y lapsos de memoria, respondió el doctor Gordon. Estos merecen investigación, especialmente dado su historial familiar. ¿Qué historial familiar?, preguntó Claire, genuinamente confundida. Margaret tomó la mano de su hija. Tu abuela, mi madre, tuvo síntomas similares a tu edad. Siempre lo llamamos excentricidad, pero era más que eso. ¿Por qué no? ¿Recuerdo esto?, susurró Claire. Eras joven cuando ella murió, explicó Margaret, aunque la constatación de que Claire no podía recordar un historial familiar tan significativo profundizó su preocupación. Al otro lado de la ciudad, Robert estaba sentado en el consultorio de la doctora Sophia James, mientras Emily jugaba con muñecas en una caja de arena cercana. La niña parecía ajena a la conversación de los adultos, pero la doctora James se había posicionado donde podía observar el juego de Emily. Los niños a menudo procesan la confusión a través del juego, explicó la doctora James. Observe cómo está organizando las muñecas. Emily había montado una escena de casa con muñecos familiares. Esta es Mami, dijo, sosteniendo una muñeca rubia. A veces se pierde y me llama Sara. Movió la muñeca erráticamente por la caja de arena. Y este es Papi, continuó, colocando un muñeco masculino a distancia de la casa. Tiene que quedarse lejos porque Mami se confundió. La garganta de Robert se tensó. Entiende más de lo que creíamos. Los niños son notablemente perceptivos, coincidió la doctora James. Emily no está confundida. Está tratando de dar sentido a una situación confusa. Pero, ¿quién es Sara?, preguntó Robert. Ese nombre sigue apareciendo, pero no conocemos a nadie llamada Sara. La doctora James observó mientras Emily comenzaba a cantar suavemente a sus muñecas, una canción de cuna sobre estrellas y sueños. Emily, llamó suavemente la doctora James. Esa es una canción hermosa. ¿Te la enseñó tu mami? Emily asintió. Es para cuando vienen los malos sueños. Mami se la canta a Sara y a mí. ¿Sara es tu amiga?, preguntó la doctora James. Emily levantó la mirada, su expresión seria. Sara es la otra niña pequeña de Mami, en su cabeza. Robert y la doctora James intercambiaron miradas. Emily, ¿Sara está aquí ahora?, preguntó cuidadosamente la doctora James. Emily negó con la cabeza. Sara no es real. Eso es lo que Mami escribe en su libro especial. Pero a veces Mami olvida y me llama Sara de todos modos. En el consultorio del neurólogo, Claire estaba luchando con pruebas simples de memoria. No podía recordar qué día era, o el nombre del presidente actual. Cuando se le pidió dibujar la cara de un reloj,
Sus números se agruparon extrañamente en un lado. No entiendo, dijo Claire, mirando fijamente su dibujo. Esto no está bien, pero no puedo ver. ¿Cómo arreglarlo? El doctor Gordon asintió comprensivamente. Señora Sullivan, me gustaría acelerar su resonancia magnética. Estas dificultades cognitivas, combinadas con sus dolores de cabeza y episodios de confusión, sugieren que no deberíamos esperar. Al salir del consultorio, Claire se aferró al brazo de Margaret. Mamá, tengo miedo, admitió. ¿Y si realmente hay algo mal conmigo? ¿Y si he estado imaginando cosas o olvidando cosas importantes? Entonces lo enfrentaremos juntas, prometió Margaret. Igual que ayudaremos a Emily a entender. Claire dejó de caminar. Emily, dije algo. ¿Qué causó todo esto? ¿La confundí? Antes de que Margaret pudiera responder, sonó el teléfono de Claire. Era Robert. Claire, dijo cuando ella contestó. Emily mencionó a alguien llamada Sarah hoy. Dice que es tu otra niña pequeña, en tu cabeza. ¿Quién es Sarah, Claire? El teléfono se deslizó de... Los dedos de Claire estrellándose contra el asfalto del estacionamiento. Su rostro se había puesto completamente blanco. Sarah era mi bebé, susurró, aunque Robert ya no podía oírla. El bebé que perdí antes de que Emily naciera. ¿Cómo pude haber olvidado a mi propia hija? La oficina del mediador y del tribunal familiar era un territorio neutral. Paredes beige, pinturas genéricas de paisajes y muebles diseñados para conversaciones incómodas. Robert se sentó en un lado de la mesa, mientras una supervisora designada por el tribunal ocupaba una silla en la esquina, con un portapapeles en mano. La puerta se abrió, y Emily entró corriendo, su rostro iluminándose cuando vio a Robert. «Papi», gritó corriendo hacia él. Robert se arrodilló para abrazarla conteniendo las lágrimas. «Hola, cariño, te he extrañado muchísimo». La supervisora tomó nota, claramente sorprendida por el entusiasmo genuino de Emily. «Hice esto para ti», dijo Emily, entregándole a Robert un dibujo de su familia juntos frente a su casa. En letra infantil en la parte superior estaban las palabras, «Por favor, vuelve a casa». «Es hermoso», dijo Robert, con la voz quebrada. «Lo guardaré para siempre». Mientras jugaban con los juguetes proporcionados en la sala, Emily charlaba sobre la escuela y sus muñecas. La supervisora permaneció en silencio, observando su interacción con creciente perplejidad. Esto difícilmente coincidía con el escenario sobre el que le habían informado. «Papi, ¿cuándo vas a volver a casa?», preguntó Emily de repente. «Mami está triste sin ti». Robert miró a la supervisora antes de responder cuidadosamente. «Espero volver a casa pronto, pero ahora mismo, algunos adultos necesitan asegurarse de que todo esté bien primero». Emily asintió solemnemente. «Porque mami se confundió y... ¿dijo cosas que no eran verdad?». Robert dudó. «Bueno, a veces las personas se confunden, y necesitamos averiguar por qué». «¿Como cuando mami me llama Sarah?», preguntó Emily inocentemente. La supervisora se inclinó hacia adelante, de repente más interesada. «¿Mami te ha llamado Sarah muchas veces?», preguntó Robert suavemente. «A veces». Emily volvió a su coloreo. «La abuela dice que mami tiene una enfermedad que le hace olvidar cosas, como cuando la mamá de la abuela se enfermó y olvidó el nombre de la abuela». Mientras tanto, Margaret estaba ayudando a Claire a prepararse para su resonancia magnética del día siguiente. Claire estaba sentada en la mesa de la cocina, completando formularios médicos con manos temblorosas. «Claire», comenzó Margaret cuidadosamente, «necesitamos hablar sobre Sarah». El bolígrafo de Claire dejó de moverse. «¿Cómo sabes sobre Sarah?». Emily la mencionó a Robert y a la doctora James. «Y ayer dijiste que Sarah era tu bebé». Claire miró por la ventana. «Tuve un aborto espontáneo antes de que Emily naciera. Íbamos a llamarla Sarah». Su voz sonaba distante. «Pero a veces
A veces tengo sueños donde ella es real, donde está creciendo junto a Emily. Se volvió hacia su madre con los ojos llenos de confusión. Es normal. Soñar tan vívidamente con alguien que nunca existió que parecen reales. Antes de que Margaret pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. La señora Patterson de la casa de al lado estaba en el porche, sosteniendo una fuente para horno. Pensé que podrían necesitar cena, dijo torpemente, con todo lo que está pasando. Margaret le agradeció, sorprendida por el gesto de la vecina que había estado evitándolos. ¿Cómo está Robert?, preguntó la señora Patterson con vacilación. Mi esposo lo vio en la universidad ayer. Se veía terrible. Extraña a su familia, respondió Margaret simplemente. La señora Patterson se movió incómodamente. La cosa es, yo estaba mirando desde mi ventana cuando Emily tuvo esa visita supervisada con él hoy. La forma en que corrió hacia él, sacudió la cabeza. No parecía una niña con miedo a su padre. Me hizo preguntarme si todos saltamos a conclusiones. Después de que la señora Patterson se fue, Margaret encontró a Claire en la habitación de Emily, tocando suavemente los animales de peluche dispuestos en la cama de su hija. Los vecinos están empezando a cuestionar los rumores, le dijo Margaret. Claire asintió distraídamente. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza, mamá? A veces no puedo distinguir qué es real y qué he soñado. Encuentro notas que no recuerdo haber escrito. Me escucho diciendo cosas que no tienen sentido. Margaret se sentó junto a su hija. Por eso vamos a ver al doctor Gordon mañana, para encontrar respuestas. ¿Y si la respuesta es que he lastimado a mi familia por algo que no era real?, susurró Claire, una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Y si confundí a Emily con historias sobre una hermana bebé que nunca existió? Margaret tomó la mano de su hija. Entonces encontraremos un camino hacia adelante, juntas. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. Las mismas estrellas que Claire señalaba a Emily cada noche mientras cantaban su canción de cuna especial. La canción de cuna que Margaret había cantado una vez a Claire y su madre antes que ella. La máquina de resonancia magnética zumbaba y hacía clic alrededor de Claire, quien yacía perfectamente quieta a pesar de su acelerado corazón. El doctor Gordon le había explicado el procedimiento a fondo, pero nada la había preparado para la sensación claustrofóbica de estar encerrada en el estrecho tubo. Lo está haciendo muy bien, señora Sullivan. La voz del técnico llegó a través del altavoz. Solo unos minutos más. Claire cerró los ojos, tratando de concentrarse en su respiración. Recuerdos flotaban por su mente. El nacimiento de Emily, su boda con Robert, su graduación universitaria. Pero también se entrometían otras imágenes. Una niña bebé con cabello oscuro que no podía ser real. Un hombre que se parecía a su padre sosteniendo a un bebé. Una habitación infantil pintada de amarillo que nunca había existido en su hogar. ¿Qué recuerdos eran reales? La pregunta la aterrorizaba más que cualquier diagnóstico. En la escuela primaria Oak Ridge, Margaret estaba sentada con la maestra de Emily y el doctor Bennett, el psicólogo escolar que había estado trabajando con Emily. Emily es notablemente resiliente, explicó el doctor Bennett, pero está confundida. Sobre el comportamiento de su madre. Me dijo que a veces su mami tiene una mirada extraña y se convierte en alguien más. La señora Miller asintió. Ayer durante la hora del cuento, Emily le dijo a la clase que su mami tiene dos cerebros diferentes, uno que recuerda y uno que olvida. Eso es bastante perspicaz para una niña de 6 años, comentó el doctor Bennett. Los niños a menudo encuentran formas simples de entender situaciones complejas. ¿Ha mencionado a Sarah de nuevo?, preguntó Margaret. Sí, pero de manera diferente ahora, respondió la señora Miller. Le dijo a su amiga que Sarah es el bebé imaginario de mami que la pone triste. El corazón de Margaret dolía,
Emily estaba juntando fragmentos de conversaciones adultas, tratando de dar sentido a una situación que ni siquiera los adultos podían comprender completamente. Hoy recibiremos los resultados de las pruebas neurológicas, explicó Margaret. Esperamos que proporcionen algunas respuestas. Mientras tanto, dijo el doctor Bennett, Emily necesita estabilidad y honestidad, a un nivel apropiado para su edad, por supuesto. Los niños pueden manejar verdades difíciles mejor que mantenerse en la confusión. Cuando Margaret recogió a Emily de la escuela, se detuvieron en el parque antes de dirigirse a casa. Emily corrió a los columpios, sus coletas volando mientras bombeaba sus piernas para ir más alto. Más alto, abuela. Mira qué alto puedo llegar. Margaret sonrió, apreciando este momento de alegría infantil normal, en medio de la crisis familiar. Su teléfono sonó. Era la oficina del Dr. Gordon. Señora Winters, al Dr. Gordon le gustaría que viniera esta tarde para discutir los resultados de las pruebas de Claire. ¿Es posible a las 3:30? Margaret confirmó la cita, su estómago tensándose con ansiedad. Emily, llamó. Necesitamos ir a casa ahora. La abuela tiene una reunión esta tarde. ¿Con el doctor cerebral para mami? Preguntó Emily frenando su columpio. Margaret asintió, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Te escuché hablar con mami, explicó Emily, saltando del columpio. ¿Va a arreglar el cerebro que recuerda de mami? Esperamos que pueda ayudar, respondió Margaret cuidadosamente. Mientras caminaban hacia el auto, Emily deslizó su pequeña mano en la de Margaret. Abuela, si el cerebro de mami mejora, ¿papi volverá a casa? Eso espero, cariño. ¿Y entonces podremos ser una familia otra vez? ¿Sin el bebé imaginario triste? Margaret apretó la mano de Emily. ¿Es eso lo que quieres? Emily asintió solemnemente. No quiero ser Sarah más. Solo quiero ser Emily. Cuando llegaron a casa, Claire estaba sentada en el columpio del porche, mirando vacíamente hacia el cinto jardín. No los reconoció cuando se acercaron. «Claire», llamó Margaret suavemente. «Estamos en casa». Claire se volvió lentamente, su expresión confusa. Luego sus ojos cayeron sobre Emily, y por un terrible momento, no hubo reconocimiento en su mirada. «Mami». La voz de Emily tembló. Claire parpadeó rápidamente, luego sonrió. Ahí está mi niña. Pero su voz carecía de convicción, como si estuviera leyendo de un guión que no entendía completamente. Margaret sintió que la mano de Emily se tensaba en la suya. La pequeña miró a su abuela con ojos demasiado sabios para su edad. «Es su cerebro olvidadizo hoy», susurró. En ese momento, Margaret se dio cuenta de que cualquiera que fuera la noticia que el Dr. Gordon tuviera para ellos esa tarde, su familia ya había cruzado un umbral del cual no había retorno a cómo eran las cosas antes. El único camino era hacia adelante, hacia un futuro incierto que requeriría todo su coraje y amor para navegar. El consultorio del Dr. Gordon parecía más pequeño hoy, las paredes más cercanas, el aire más pesado. Margaret se sentó junto a Claire, ambas mujeres tensas mientras esperaban que el neurólogo explicara las imágenes mostradas en su pantalla de computadora. «Señora Sullivan», comenzó suavemente el Dr. Gordon, «su resonancia magnética muestra algunos patrones preocupantes». Señaló áreas en la exploración cerebral, usando términos simples para explicar hallazgos médicos complejos. Margaret observaba el rostro de su hija mientras el doctor hablaba sobre atrofia inusual para alguien de su edad y más pruebas necesarias. «¿Qué está diciendo exactamente?», finalmente interrumpió Claire, con voz apenas audible. El Dr. Gordon juntó sus manos sobre su escritorio. Los síntomas que ha descrito, lapsos de memoria, confusión, mezcla de pasado y presente, combinados con estas exploraciones, sugieren demencia de inicio temprano, posiblemente con un componente genético dado su historial familiar. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos.
Demencia. La excentricidad de una abuela renacida en su nieta, pero con un nombre médico esta vez. Pero solo tengo 34 años, susurró Claire. Las formas de inicio temprano pueden aparecer en pacientes tan jóvenes como 30, explicó el doctor Gordon. Es raro, pero sucede, particularmente con ciertos marcadores genéticos. ¿Se puede tratar?, preguntó Margaret, encontrando su voz al fin. Podemos manejar los síntomas y ralentizar la progresión con medicación y terapia cognitiva. Le recomiendo una especialista en trastornos neurodegenerativos. Les entregó una tarjeta. La doctora Elisa Chen es una de las mejores. En el viaje a casa, Claire miraba por la ventana en silencio, su documentación de diagnóstico apretada en su regazo. Pensé que solo estaba estresada, dijo finalmente, o volviéndome loca. Nunca imaginé. Enfrentaremos esto juntas, prometió Margaret, aunque su propio corazón se estaba rompiendo. ¿Cómo se lo digo a Emily? ¿Cómo? ¿Se lo digo a Robert? La voz de Claire se quebró. Acusé a mi esposo de todo porque mi cerebro me está traicionando. En casa, encontraron a Emily en el patio trasero con la señora Patterson, quien había estado cuidándola. La vecina se acercó a Margaret con preocupación en sus ojos. ¿Está todo bien? Emily ha estado diciendo que su mamá fue al doctor del cerebro. Estamos manejándolo, respondió Margaret diplomáticamente. Gracias por cuidarla. Después de que la señora Patterson se fue, sentaron a Emily en la cocina con galletas y leche para amortiguar la difícil conversación. Cariño, comenzó Claire. ¿Recuerdas cómo a veces mamá se confunde y olvida cosas? Emily asintió solemnemente. Como cuando me llamas Sara en vez de Emily. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Sí, exactamente así. Los doctores descubrieron que tengo una enfermedad en mi cerebro que hace difícil que recuerde cosas a veces. ¿Pueden los doctores arreglarlo?, preguntó Emily, su pequeño rostro serio. Claire intercambió una mirada con Margaret. No pueden arreglarlo completamente, pero pueden darme medicina para ayudar. Emily consideró esto. ¿Es por eso que dijiste esa cosa sobre papá en la cena? ¿Porque tu cerebro se confundió? Claire asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, cariño. Me confundí sobre algunas cosas de hace mucho tiempo. Pero eso no significa que papá haya hecho algo malo. Yo sabía que papá no haría cosas malas, afirmó Emily con completa certeza. Él es el mejor papá. Claire abrazó a Emily. Sí, lo es, y he cometido un terrible error. Esa noche, Margaret encontró una caja de viejas cartas en el armario de Claire mientras la ayudaba a organizar sus medicamentos. Dentro había un montón de sobres atados con una cinta descolorida, todos dirigidos a mamá, pero nunca enviados. Con una punzada de culpa, Margaret abrió una fechada 10 años antes. Mamá, tengo miedo. Sigo teniendo estos extraños episodios donde olvido dónde estoy o quiénes son las personas. Ayer llamé a mi profesor por el nombre de papá. Temo terminar como la abuela, todos, llamándola excéntrica cuando en realidad estaba sufriendo. Nadie la escuchó. ¿Alguien me escuchará a mí? Las manos de Margaret temblaban mientras leía carta tras carta. Años de silenciosos gritos de ayuda de su hija que nunca había escuchado. Claire había visto las señales mucho antes que nadie. Pero como su abuela antes que ella, nadie la había escuchado realmente. Cuando sonó el teléfono de Margaret, el nombre de Robert apareció en la pantalla. Margaret, Emily me llamó. Dijo que Claire tiene una enfermedad cerebral. ¿Qué está pasando? Margaret tomó un respiro profundo. Robert, necesitamos hablar sobre Claire, sobre Emily y sobre cómo podemos reconstruir nuestra familia. En la habitación de Emily, la pequeña cantaba suavemente para sí misma mientras organizaba sus muñecas en un círculo. Esta vez, todas miraban en la misma dirección, hacia un futuro que, aunque incierto,
enfrentarían juntos. El regreso de Robert al hogar de los Sullivan fue discreto y sin celebraciones. Emily corrió a abrazarlo mientras Claire observaba desde la puerta, con una mezcla de vergüenza y esperanza en sus ojos. La familia comenzaba lentamente a reconstruirse, aunque el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. En el consultorio de la Dr. Eliza Chen, la neuróloga especialista en trastornos cognitivos de inicio temprano, recibieron información crucial sobre la condición de Claire. La doctora explicó que la demencia temprana a menudo es mal diagnosticada, especialmente en mujeres jóvenes, cuyos síntomas suelen atribuirse erróneamente al estrés o problemas hormonales. Aunque la condición no tenía cura, la doctora Chen propuso un plan de tratamiento con medicamentos y ejercicios cognitivos para ralentizar la progresión, recomendando también la creación de ayudas para la memoria como diarios o álbumes fotográficos. La doctora explicó el concepto de confabulaciones, falsos recuerdos que parecen completamente reales para quien los experimenta, como los recuerdos de Claire sobre Sarah, como una niña real en lugar del embarazo que perdió. También reveló que la condición probablemente tenía un componente genético, y que la abuela de Claire probablemente había sufrido la misma enfermedad sin diagnóstico. Esa tarde, Claire y Emily trabajaron juntas en su libro de recuerdos, añadiendo fotos y notas que ayudarían a Claire a distinguir la realidad. Emily sugirió incluir una página para Sarah, describiéndola como el bebé ángel de su madre, ayudando a Claire a comprender y aceptar la verdad sobre sus recuerdos confusos. Más tarde, Robert y Margaret conversaron en el porche trasero. Robert agradeció a Margaret por creer en él y luchar por Claire, cuando nadie más reconocía lo que estaba sucediendo. Margaret confesó su culpa por no haber prestado atención a las señales años atrás, mostrándole a Robert las cartas que Claire había escrito pero nunca enviado, donde describía síntomas que todos ignoraron. Margaret decidió que era hora de hablar con el pastor Williams para que la comunidad entendiera la verdadera situación de la familia, esperando que su historia pudiera ayudar a otros a reconocer síntomas similares antes de que fueran descartados como solo estrés o problemas de mujeres. Mientras tanto, dentro de la casa, Claire cantaba suavemente a Emily la canción de cuna familiar que había pasado por 3 generaciones, un recordatorio de que algunas cosas perdurarían incluso cuando otras se olvidaran. Claire y Margaret visitaron al pastor Williams para explicarle el diagnóstico médico de Claire: demencia de inicio temprano. El pastor, visiblemente conmovido, reconoció que la congregación había juzgado precipitadamente a la familia y ofreció compartir la situación con la comunidad para corregir las percepciones erróneas, sin revelar detalles íntimos. El domingo siguiente, Robert asistió a la iglesia por primera vez en 1911. Semanas, sentado junto a Claire, Emily y Margaret. El sermón del pastor Williams trató sobre el juicio y la compasión, destacando la responsabilidad de la comunidad de buscar la verdad antes de propagar rumores. Después del servicio, varios miembros de la congregación, comenzando por la señora Patterson, se acercaron para ofrecer disculpas y apoyo a la familia. En la siguiente visita a la doctora Chen, los resultados confirmaron que Claire portaba un marcador genético asociado con la demencia de inicio temprano, el mismo que probablemente llevaba su abuela. Robert expresó su preocupación por Emily, a lo que la doctora explicó que, aunque la presencia del gen aumentaba el riesgo, no garantizaba que Emily desarrollaría la condición. Claire prometió asegurarse de que su hija recibiera mejor atención médica que ella, si alguna vez mostraba síntomas. La doctora Chen también sugirió terapia de duelo para Claire, explicando que sus confusiones sobre Sarah, el bebé que perdió en un aborto espontáneo años atrás, eran una forma común en que la mente procesa el dolor de manera compleja. Esa noche, Emily presentó una nueva sección en el libro de recuerdos titulada Personas importantes para recordar,
con una foto de Robert y las palabras «Mi verdadero papá» escritas debajo, para ayudar a su madre en sus días malos. Más tarde, Claire le contó a Robert que había contactado a la terapeuta de Emily para organizar sesiones familiares y buscar recursos para niños cuyos padres tienen demencia. Quería asegurarse de que Emily entendiera lo que estaba sucediendo sin asustarse. Afuera, la señora Patterson regaba su jardín y los saludó al verlos por la ventana. Un simple gesto que significaba mucho. Su familia ya no estaba siendo rechazada por la comunidad. El camino por delante sería difícil, con desafíos que apenas podían imaginar, pero esa noche estaban enfrentándolo juntos, con verdad, con el apoyo de la comunidad reconstruyéndose lentamente, y con el libro de recuerdos que ayudaba a anclar a Claire a la realidad cuando su mente comenzaba a divagar. Emily presentó, orgullosamente, el libro de recuerdos ante su clase de primer grado durante la semana de tradiciones familiares. Con sorprendente madurez, explicó a sus compañeros, mi mamá tiene una enfermedad en su cerebro que a veces le hace olvidar cosas, pero la ayudamos a recordar con nuestro libro especial. Cuando un niño preguntó si su mamá la olvidaba a ella, Emily respondió con sabiduría, a veces me llama por otro nombre, pero nunca olvida que me ama. Después de la clase, la maestra, señora Miller, llamó a Robert para disculparse por haber juzgado injustamente a la familia. Ver la resiliencia y comprensión de Emily le había hecho darse cuenta de cuán equivocados habían estado todos. Esa noche, Claire tuvo uno de sus buenos días. Ayudó a Emily con la tarea, rió con Robert durante la cena, e incluso recordó una historia de la infancia de Margaret que la propia Margaret Cassie había olvidado. Mientras lavaban los platos juntas, Claire compartió una reflexión profunda con su madre. Es como un regalo, estos días claros. Nunca sé cuántos más tendré. En un momento de vulnerabilidad, Claire le pidió a Margaret que le prometiera ayudar a Robert con Emily, si su condición empeoraba. Necesito saber que Emily tendrá a ambos, que tendrá su libro de recuerdos, sus canciones y personas que entiendan que su mamá la ama incluso cuando su mamá se pierde. A través de la ventana de la cocina, observaron a Emily mostrándole a Robert un baile que había aprendido en la escuela, girando en el jardín mientras aparecían las primeras luciérnagas de la tarde. La imagen de padre e hija sanando de heridas que ninguno había causado llenó a Margaret de una esperanza agridulce. Todos estaremos aquí para ella, prometió Margaret, en cada paso del camino. Habían pasado 6 meses, desde el diagnóstico de Claire. Las hojas otoñales cubrían el jardín de los Sullivan, mientras Margaret las juntaba en montones para que Emily saltara en ellos. Desde la ventana de la cocina, Claire las observaba, anotando ocasionalmente en la pequeña libreta que ahora llevaba a todas partes, un hábito que la doctora Chen había sugerido para ayudar a manejar sus síntomas. Sonó el timbre, y Claire abrió para encontrar al pastor Williams en el porche. Espero no estar interrumpiendo, dijo. Quería traer personalmente la decisión del consejo de la iglesia. Claire lo invitó a entrar, llamando a Robert, quien estaba trabajando en su oficina en casa, un arreglo reciente que la universidad había aprobado para que pudiera estar más cerca de casa. El consejo votó unánimemente establecer un fondo de apoyo comunitario para familias que enfrentan desafíos médicos, anunció el pastor Williams una vez que estuvieron sentados. Lo estamos llamando la Iniciativa de Apoyo Familiar Claire Sullivan. Los ojos de Claire se agrandaron. ¿Nombrado por mí? ¿Pero por qué? Porque el viaje de su familia abrió nuestros ojos a lo rápido que juzgamos y lo lento que apoyamos, explicó el pastor. Su valentía al compartir su diagnóstico ya ha ayudado a otras 2 familias a buscar consejo médico para síntomas que de otro modo podrían haber ignorado. Robert apretó la mano de Claire. Esas son noticias maravillosas. El pastor asintió. La señora Patterson se ha ofrecido como voluntaria para
coordinar comidas para familias en crisis y el Dr. Gordon está ofreciendo una sesión informativa mensual en la iglesia. Después de que el pastor Williams se fue, Claire permaneció silenciosamente junto a la ventana, observando a Margaret y Emily jugando afuera. ¿En qué estás pensando?, preguntó Robert, uniéndose a ella. En que algo bueno está saliendo de todo esto, respondió suavemente. Que tal vez Emily crecerá en una comunidad que entiende mejor de lo que nosotros lo hicimos. Esa noche, la familia se reunió en la sala para lo que se había convertido en un ritual nocturno. Añadir al libro de recuerdos. Emily había insistido en una sección especial llamada Cosas buenas que sucedieron hoy. Mi turno, anunció Emily. Hoy salté en 23 montones de hojas, y la señora Patterson me dio galletas de calabaza, y encontré una hoja roja con forma exactamente de corazón. Cuidadosamente presionó la hoja entre las páginas como prueba. Cuando fue el turno de Margaret, dudó. He estado pensando en mi madre, tu abuela, le dijo a Claire, sobre cómo le fallamos al no reconocer sus síntomas, al llamarla difícil en lugar de conseguirle ayuda. Claire alcanzó la mano de su madre. No sabíamos entonces lo que sabemos ahora. Pero debería haber intentado entender más, insistió Margaret. Igual que debería haber visto tus primeros síntomas. Debería haber leído esas cartas que escribiste, pero nunca enviaste. Mamá, dijo Claire suavemente, no podemos cambiar el pasado. Pero mira lo que estamos haciendo ahora. Hizo un gesto hacia Emily, hacia el libro de recuerdos, hacia su círculo familiar. Estamos rompiendo el patrón. Estamos enfrentando esto juntos, con conocimiento y apoyo. Como para subrayar el punto de Claire, la canción de cuna familiar, la que había pasado por generaciones. Comenzó a sonar suavemente desde la vieja caja de música que Emily había encontrado entre las cosas de Margaret. La pequeña la había dado cuerda sin que nadie lo notara. Uno a uno, se unieron cantando, sus voces mezclándose en la melodía que había consolado a 3 generaciones de su familia a través de alegrías y penas. Incluso en días cuando Claire no podía recordar muchas cosas, nunca olvidaba las palabras de esta canción. Afuera, el viento otoñal esparcía hojas por el jardín, borrando los cuidadosos montones que Margaret había hecho. Un recordatorio de que algunas cosas no podían ser ordenadas o controladas con precisión. Pero adentro, la familia Sullivan se aferraba a lo que más importaba, el uno al otro, y la verdad que finalmente los había liberado. Un año después de aquella fatídica cena, el hogar de los Sullivan acogía una reunión diferente a Minocent cualquier otra. Amigos, vecinos y familiares llenaban el jardín trasero donde se habían instalado mesas bajo hileras de luces. Una pancarta colgaba del porche. Celebración de los recuerdos de Claire. Había sido idea de Emily, no celebrar la enfermedad, sino celebrar todos los recuerdos que habían trabajado tan duro para preservar. Claire se sentaba en un lugar de honor, su medicación ajustada recientemente después de un difícil mes con más frecuentes días nublados. El libro de recuerdos, ahora expandido a 3 volúmenes, descansaba sobre la mesa junto a ella. ¿Puedo tener la atención de todos?, llamó Margaret golpeando suavemente un vaso. La multitud se calló. Gracias a todos por venir a apoyar a nuestra familia. Este último año nos ha enseñado que aunque los recuerdos se desvanezcan, el amor no. Y las comunidades pueden sanar incluso después de dolorosos malentendidos. La señora Patterson se secó los ojos con una servilleta. A su lado, el pastor Williams asintió con ánimo. Robert tomó su turno para hablar. Hace un año, nuestra familia estaba fracturada por la confusión y el miedo. Hoy, estamos rodeados de amigos que han aprendido, como nosotros, que la enfermedad no es algo de lo que avergonzarse, y que pedir ayuda es un acto de valentía. Emily dio un paso adelante después, su cabello dorado atrapando la luz del atardecer. Quiero mostrarles a todos nuestro libro de recuerdos más nuevo.
anunció. Se llama El libro del futuro, porque es para cosas que queremos recordar antes de que sucedan. Abrió un álbum recién forrado. Como aquí, este es el lugar donde iremos de campamento el próximo verano, y esta página es para cuando aprenda a tocar el piano como la abuela. Claire observaba a su hija con ojos llenos de amor y orgullo. Luego, en un momento que hizo que la multitud contuviera colectivamente la respiración, se levantó y caminó hacia Emily. Emily Grace Sullivan, dijo claramente, usando el nombre completo de su hija sin vacilación. Mi hermosa y valiente niña. El rostro de Emily se iluminó ante este simple milagro. Su madre, completamente presente, usando su nombre correcto en un día en que anteriormente había luchado. La pequeña rodeó a Claire con sus brazos. Te amo, mami, susurró. Yo también te amo, respondió Claire. No importa lo que pase, no importa lo que olvide, eso siempre será verdad. Mientras el crepúsculo se profundizaba, la familia se reunió alrededor de Claire en el piano. Aunque sus dedos a veces vacilaban en las teclas ahora, la melodía de su canción de cuna familiar emergía, fuerte y verdadera. Uno a uno, las voces se unieron. El suave contralto de Margaret, el gentil barítono de Robert, la clara soprano de Emily, y la voz de Claire, firme a pesar de todo lo demás que temblaba en su mundo. Los vecinos y amigos escuchaban, presenciando a una familia que había sido quebrada por malentendidos, pero reconstruida por la verdad y la compasión. No veían una tragedia, sino un testimonio del poder del amor que recuerda incluso cuando la memoria misma comienza a fallar. Más tarde, mientras los invitados se marchaban, Emily se sentaba en los escalones del porche con su libro de recuerdos abierto en su regazo. Un nuevo amigo de la escuela miraba por encima de su hombro. ¿Es difícil?, preguntó él. Niño, ¿tener una mamá que olvida cosas? Emily consideró esto. A veces, admitió. Pero mi mamá dice que todo el mundo olvida algunas cosas y recuerda a otras. Giró la página hacia una foto familiar tomada ese día. Mi mami puede olvidar mi nombre a veces, pero yo siempre recordaré el suyo, y recuerdo todos nuestros días especiales, y nuestra canción, y cuánto me ama. Cerró el libro suavemente, sus pequeños dedos trazando las palabras que había escrito en la portada. La familia Sullivan, recordada y atesorada. En la casa detrás de ella, Claire estaba teniendo un momento de perfecta claridad mientras agradecía a Margaret por todo. Mamá, dijo suavemente, solía tener tanto miedo de volverme como la abuela, olvidada e incomprendida, pero ahora sé que aunque mis recuerdos se desvanezcan, no seré olvidada. Emily recordará por mí. Margaret abrazó a su hija, el círculo de su historia familiar, abuela, madre, hija, completo de una manera que nunca antes había estado. No con un final, sino con comprensión. No con olvido, sino con un amor que recordaba por todos ellos.